C++ genera el lenguaje de la máquina donde está, etc. Y también está el lenguaje en el cual está escrito el compilador. Porque el compilador se tiene que escribir en algún lenguaje, ¿no? Por ejemplo, un compilador de Fortran a código de máquina del PC que se ejecuta sobre un PC sería su lenguaje fuente, el Fortran. Su lenguaje objeto, el código de máquina de ese PC. Y el lenguaje en el que está escrito también sería el código de máquina de ese PC porque se ejecuta sobre el PC. ¿Sí? Entonces, la definición formal de un compilador, de un lenguaje que acepte un compilador, perdón, debe hacerse en tres maneras. Un análisis o una especificación léxica, una especificación sintáctica y una especificación semántica. La especificación léxica me indica a mí qué palabras son aceptadas por el lenguaje, ¿sí? Cuando hablo de palabras, por ejemplo, un entero es una palabra, o la palabra write es una palabra, la palabra print es una palabra, ¿sí? Las comillas, el texto, el string entre comillas, eso es una palabra. Luego tenemos la especificación sintáctica. Ya sabemos que la especificación léxica es qué palabras pertenecen a mi lenguaje y cada palabra que está dentro de un código fuente debe verificarse para ver si pertenece o no al lenguaje, porque si no pertenece no sirve de nada. Luego viene una especificación sintáctica. La especificación sintáctica, a ver, vamos a ver. Sadí, cuando usted ve el lenguaje castellano, ¿qué es la sintaxis? Profe, es como el desglosar las palabras. A ver, dígame un error sintáctico en español. No sé, una palabra mal escrita, por ejemplo. Correcto, una palabra mal escrita es un error léxico. Uh-huh. Estoy viéndole uno sintáctico. Entonces, diga una oración cualquiera. Pedro se fue de casa. Diga la que suene mal. Pedro se fue de la casa. No, pues eso suena igual. Casa fue Pedro C. ¿Sí? ¿Le suena bien eso? No, ahí sí ya son normal. Claro. ¿Por qué no? Porque no está llevando las reglas gramaticales. Bueno, porque no tiene el orden que usted espera de una palabra para usted comprenderla, ¿verdad? Toda palabra en español está compuesta por, vamos, más o menos, algo fácil. Verbo, sujeto, predicado, sujeto indirecto, etcétera, ¿verdad? Verbo, ajá, sí. Entonces, si usted lo dice en otro orden, se le hace como los indígenas que hablan mal, bueno, el racismo en las películas de los indígenas, como hablan así, o algo mal estructurado, un extranjero que no sabe hablar bien, etc. Y lo mismo pasa en los compiladores, ¿no? Si un compilador espera una sentencia muy común, por ejemplo, en lenguaje C, el cout o el code, ¿sí? Que tiende a confundir, si espera que se haga de cierta manera y se la hacen de otra manera, pues él no entiende. Así como usted no entendió la frase cuando se le dijo en un orden, o le costó más entenderla, pues el compilador sí no hace el esfuerzo por intentar entenderla, pero no entiende y dice no entiendo. Entonces, la especificación sintáctica me indica en palabras sencillas los órdenes correctos de las palabras que pertenecen al lenguaje que acepto. ¿Sí? Si lo ven, todo se resume al orden de las palabras. Entonces existen ciertos órdenes de palabras que acepto y ciertos órdenes que no acepto. Y eso es la sintaxis de un lenguaje. Todo estaría lindo y bello si fuese solo la sintaxis. Pero también tenemos la semántica. La semántica ya tiene que ver no con las palabras que pertenecen a un lenguaje y no con las palabras en el orden en el que están dichas, sino con el sentido que las palabras tienen. ¿Sí? Por ejemplo, todos van a pasar la materia con 9. Léxicamente está perfecto. Sintácticamente está perfecto. Ahora, semánticamente, no lo sabemos. Puede ser que ocurra. Pero puede ser que no ocurra. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ocurrir o no ocurre? A ver, Enrique, ¿va a ocurrir? ¿Todos van a pasar con 9? ¿O Clayman? ¿Van a pasar todos con 9? Es una posibilidad. Es una posibilidad.
desde la casa. Entonces es una gran posibilidad. La tiene para botar las honrones. Entonces, pero no, muy probablemente no, porque siempre va a haber el vago que no va a estudiar un coño, entonces va a llegar y se va a volver el 8 en el parcial. Y así esté regalado, no lo va a hacer y lo va a entregar en blanco. Entonces, semánticamente es imposible casi que eso ocurra en un efecto tan grande. Entonces ya no tiene sentido, eso es un error simple. En los lenguajes de programación, esto tiene que ver, por ejemplo, con que tú le digas x igual hola a la cadena hola. Y la variable x es una variable entera. ¿Puedes hacer eso? No. Es porque léxicamente está bien, sintácticamente está bien, porque está haciendo una asignación correcta, tiene una inicialización de variable correcta. El problema es que no tiene sentido lo que está haciendo, porque está intentando guardar una cadena en un entero. ¿Sí? ¿Van viendo por dónde van las cosas? Bueno, entonces, eso es lo que trata un compilador. Ahora, ¿en qué se aplican estos ámbitos del compilador? Lo que se aprende aquí. Se aplican en muchas cosas. Con ciertas modificaciones, los algoritmos se utilizan hasta en NPL. Dime, Gabriel. Que levantó la mano. No, Gabriel ya no levantó la mano. Ajá, con ciertas modificaciones, los algoritmos que vamos a aprender aquí sirven para el NPL básico o el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, entender lo que se dice. Ah, dígame. Qué pena, profe, lo que pasa es que tenía el micrófono silenciado. Pregunta, ¿hay algún otro tipo de ámbito u otro ejemplo que nos pueda dar acerca de la interpretación semántica? Lo que pasa es que en el resto de las láminas siempre hablan de la asignación de variables. Probablemente sea lo único que vamos a manejar en cuanto a la semántica. No, para nada. Por Okay. ejemplo, si tú tienes una función y la función f, pasa que es el más simple, el más básico para que lo entiendan. La función se llama y, toma dos parámetros. El primero es un puntero y el segundo es un entero. Entonces, cuando tú llamas a esa función, si le pasas los valores incorrectos, es parecido a la asignación, pero no es lo mismo. Entiendo. O cuando tú sumas, haces una suma. Por ejemplo, tú tienes x más 4.5. Hay lenguajes que no te dejan y lo está guardando en un entero. Cuando se hace el árbol de esa operación, o x más y más z, y entonces resulta que una de esas variables es float y las demás son enteras, la operación da como resultado float y tú lo estás intentando guardar en un entero. Eso también te da error. ¿Sí? Si yo digo z igual a más b más c y todos son enteros excepto el c, que es un flotante, eso te va a dar un error semántico, porque no puedes hacer esa operación, pero eso es un error semántico genérico. Entonces hay dos tipos de errores, como tú ya estás viendo. Hay errores que se pueden detectar en tiempo de compilación y hay errores que solo se detectan en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si tú tienes una función que requiere una entrada de la persona y entonces la persona tiene que meter un entero y te da enter cuando estás leyendo el valor y no mete ningún entero, ¿qué va a pasar? Es un error, pero es un error en tiempo de ejecución. Entonces Entiendo. hay muchos tipos de errores, ¿no? Entonces, hablamos del ámbito de aplicación del compilador. Más que todo se utiliza para interpretar cosas, ¿no? Interpretar cosas o para pasar cosas de un lenguaje a otro. Hay un concepto que escuché hace poco, que es un translator, no me acuerdo cómo es que se llama, déjame ver si me consigo el nombre, a buscarlo aquí rápidamente, transpiler creo que lo llaman. Un nombre todo horrible que le pusieron a eso. Ah, transpiler. Ya les mando cómo se escribe por el chat. Algún genio se le ocurrió llamar a un traductor de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel transpiler y la palabra les pegó. Entonces transpiler, por ejemplo, es dicen ellos, un compilador, pero no es un compilador porque no se adapta al concepto de un compilador. Ya por ahí es un transcriptor o traductor de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel. Ajá, ¿y cómo se come eso? Dirán ustedes. Sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer un transpiler de Java a lenguaje C o de lenguaje C a Java. Eso es un transpiler también. Tipo de cosas así se hace para cambiar de un lenguaje a otro, de alto nivel a alto nivel.
etcétera, ¿no? Cálculos simbólicos para los navegadores, todo lo que es la interpretación de XML, todas esas cosas se hacen así, con este tipo de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer un algoritmo que consuma memoria fija y que sea estructurado de alguna manera coherente en todas sus partes del proceso y no malgaste recursos, y es ampliamente probado y demás, ¿no? Pueden surgir nuevas maneras en el futuro, pero por ahora esta es la manera más usada de ese tipo de situaciones. Ahora, para ver el proceso de un compilador, vamos a hablar de los diagramas de Tungsten, no de Tostón, sino de Tungsten. Porque la otra vez me estaban en un examen, profesor, el diagrama de Tostón me quedó mal. No sé qué estaba haciendo. Estaba cocinando, pero no estaba presentando el examen. Ahora, el diagrama de Tungsten es un diagrama que me permite a mí observar el proceso de creación de un compilador desde un nivel alto, elevado. Cuando yo hablo de alto nivel, significa que no nos interesa cómo funciona por dentro, sino solamente lo vamos a ver por fuera, externamente, qué es lo que sería el compilador, ¿no? O lo que necesitamos hacer. Para eso usamos diagramas de Tungsten. En los diagramas de Tungsten, el primer símbolo que me interesa a mí es la T. En la T tenemos los tres representaciones de lo que es un compilador. Este es un compilador y las tres representaciones del compilador son el fuente. María Cabriles, ¿qué es el fuente? María Cabriles, ¿qué es el fuente? Ay, Lady Astrid, ¿qué es el fuente? María Morales, ¿qué es el fuente? El fuente es el origen. Ay, ay, ay. Vamos bien, pero vamos mal. El fuente, de nuevo, es el origen, no. Esto es un compilador. Si yo le digo, ¿qué fuente acepta ese compilador? ¿Qué lenguaje fuente acepta ese compilador? ¿Qué es? El código que se programa, por así decirlo. Por ejemplo, si un compilador de C sería como el lenguaje C, pues, lo que se programa. Claro, es el lenguaje que acepta el compilador para compilar. A ver, vamos a ver los otros. Acá que están acá para no darle los mismos siempre. Que veo acá. Mariana Castro. ¿Y qué es el lenguaje objeto? Ay, silencio. Oriana Méndez, ¿qué es el lenguaje objeto? Tiziana, ¿qué es el lenguaje objeto? Profe, ¿Qué? Eso es que tiene el celular y la computadora prendida cerquita. Entonces, Tiziana. profe, no es el lenguaje que... ¿Cómo? Dime. ¿El lenguaje que maneja la computadora? ¿El lenguaje que maneja el computador? No, es el lenguaje que el compilador produce. Ah, ok. ¿Sí? Ese es el lenguaje objeto. Y el lenguaje de implementación es el lenguaje en el cual está construido el compilador. Entonces, supongamos que vamos a hablar de Eclipse. Eclipse que nos interesa es el compilador de Java. Eclipse es un IDE, entonces no vamos a dejar el compilador de Java. Deben saber que Eclipse usa el compilador de Java por debajo. ¿El compilador de Java en qué está escrito? Su lenguaje de implementación inicialmente fue el lenguaje C. ¿Y qué acepta ese compilador como fuente? Java. ¿Y qué genera como salida? Bytecode o como código objeto. ¿Se entienden ya? ¿Alguna duda con el fuente objeto de implementación? Parece mentira, pero ese concepto los confunde y ustedes ya están en el 7º semestre de Ingeniería Informática. Van a graduarse de la universidad, han usado compiladores durante 3 años y medio en la vida antigua, ahora serán como 7 años, y les confunde el concepto. Fuente, el lenguaje que el compilador toma como ingreso.
Objeto, el que saca, el que transforma el lenguaje fuente en esa salida. E implementación, el lenguaje en el cual se escribió el compilador. Tenemos aquí algún ejemplo, por ejemplo, un compilador de Pascal, ese de Pascal de MS2 que vieron algunos por allí que utilizaban a veces en industrial, en esas cuestiones. O C. Está escrito en lenguaje ejecutable de computadora. Genera el lenguaje ejecutable de computadora. Y el lenguaje fuente es Pascal. O un compilador de C a código objeto. Está escrito en C, toma como fuente el C y toma como salida el código objeto. Le voy a hacer una pregunta a otra persona aquí al azar, a ver. Iván Fuentes. Iván, ¿qué diferencia ve usted entre esos dos compiladores que sea notoria? Además de que el lenguaje fuente es diferente. El lenguaje objeto también es diferente y el lenguaje de implementación también es diferente. ¿Y qué puede decir sobre el lenguaje de implementación de ambos? El lenguaje Cuando de usted implementación, lo ve en una memoria USB, esos dos compiladores, ¿qué diferencia van a tener? cuando lo veo en una memoria USB, pues Este que es el explorador y el primer compilador está escrito en el lenguaje exe, PC, y el segundo compilador está escrito en C. pregunto, ¿el primero se puede ejecutar y el segundo no? ¿O al revés? Ambos se pueden ejecutar. No, señor. Dependiendo. Dígame ¿No? usted, ¿qué procesador han creado que acepta el lenguaje C directo para ejecutar un programa? Bueno, sí. No sobre... O sea, el primero sí porque sí es un lenguaje máquina. Pero El lenguaje está implementado en un lenguaje que es aceptado por una máquina y por lo tanto es ejecutable. Okay. El segundo es lenguaje C y por lo tanto el de arriba es un ejecutable que toma de un compilador, que toma como lenguaje fuente el Pascal y genera lenguaje ejecutable de la máquina donde está, que dice que es el mismo lenguaje. El de abajo es el código fuente de un compilador que toma como lenguaje fuente el C y genera código objeto que está escrito ese compilador en qué lenguaje? En C, ¿sí? Que es el de abajo, en la parte de abajo. Entonces, el fuente C genera OBJ y está escrito en C. La idea es que con este alto nivel aprendan algunas cosas. Ahora tenemos un programa P. El programa P está escrito en el lenguaje L. Abajo tenemos el programa ordenar escrito en Pascal y el programa ordenar escrito en C. Pregunto, ambos son código fuentes. ¿Podrían existir programas que tuviesen código ejecutable? Sí, claro. Entonces hay programas ejecutables y programas no ejecutables. Para que sean ejecutables tienen que estar escritos en un lenguaje que acepte un procesador. Y las máquinas se representan con este. Por ejemplo, la MATS, la MAT, la Linux PC, máquina M, etcétera, ¿no? Los intérpretes con este rectángulo, ¿sí? Donde L representa el lenguaje L escrito en M. Por ejemplo, un intérprete de BASIC escrito en ejecutable de PC o un SQL escrito en el lenguaje BATS. Entonces, la idea de estos diagramas es usando todos esos elementos que están allí, presentar la mayoría de conceptos de alto nivel de un compilador, ¿sí? O del proceso de creación de compiladores, ¿sí? Existen ciertas reglas que garantizan la combinación de estos ítems que vimos anteriormente y garantizan que el diagrama va a quedar bien. Vamos a ver esto. Ahí tenemos. En la primera es la operación de ejecución de un programa. En esta operación de ejecución, una máquina M ejecuta un programa P, pero para que una máquina M sea capaz de ejecutar ese programa P, el programa P debe estar escrito en el lenguaje que reconoce la máquina M. ¿Están claros? Programa P escrito en M puede ser ejecutado en esta máquina porque esta máquina acepta M. Si el programa P hubiese estado escrito en Z, Z no es compatible con M y por lo tanto no puede ejecutarse allí. ¿Sí? La interpretación de un programa. El intérprete se ejecuta sobre una máquina. Esta máquina es compatible porque es M. El intérprete escrito en el lenguaje M se ejecuta sobre la máquina que acepta el lenguaje M. Pero ese intérprete acepta como lenguaje de entrada L para interpretarlo. Por ejemplo, PHP acepta ese lenguaje
Y el programa P está escrito en ese lenguaje L, por lo tanto, puedo mandar a interpretar este lenguaje en este intérprete, en esta máquina. Y ahora viene el proceso de compilación. Este proceso se completa de 4 partes. Ojo, también puede existir el proceso de transformar, de compilar un código fuente que es diferente. Este es para compilar un programa. Compilar un código fuente de un compilador es diferente. Un programa es este. En este caso, el programa P, escrito en el lenguaje L1, debe tener un compilador que acepte como lenguaje fuente o de entrada L1. Aquí está, acepta como lenguaje fuente o de entrada L1, es decir, estos dos son iguales. Y ese compilador debe ser capaz de ejecutar sobre la máquina M. ¿Sí? La máquina M. Y este programa que va a generar, este que está acá, lo compila este compilador y genera este programa, genera el mismo programa P, porque yo no voy a generar un programa, por ejemplo, de suma. Entonces yo lo paso por el compilador y me termina haciendo un programa de divisiones. Se supone que es el mismo programa, solo lo cambia de lenguaje. Aquí está en un lenguaje de alto nivel y acá sale en el lenguaje objeto del compilador, que sería un lenguaje de bajo nivel. Aunque aquí en los ejemplos les tienden a colocar entre... A veces los dos lenguajes son de alto nivel. Hacen transpilers de manera errónea, pero bueno, para aprender algunos conceptos. Ahí están los principios, ya se los leí. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos el programa ordenar, escrito en el lenguaje BAS, que puede ejecutarse en una máquina que interprete BAS o que ejecute BAS. Tenemos el programa ordenar, escrito en BASIC, que para ejecutarlo necesitamos un intérprete de BASIC que se ejecute sobre la máquina que tenemos, que es una Pentium. O tenemos el programa ordenar, escrito en Pascal, que lo pasamos por un compilador de Pascal que se ejecute sobre un Pentium y genere código para ese Pentium. Y por lo tanto, ¿qué me queda? El mismo programa ordenar, pero ahora se transforma de Pascal a Pentium. ¿Todo claro hasta allí? Jesús, ¿claro? ¿Alguna duda, Jesús? Bueno, sigamos porque Jesús está claro. Entonces, ahora vamos a ver la unión de dos compiladores. Entonces, imaginemos que escribimos en C un compilador de Pascal a Pentium. Entonces, está escrito en C un compilador que toma como lenguaje fuente Pascal y genera código ejecutable para Pentium. Y disponemos de un compilador de C a Pentium escrito en Pentium. Es decir, esto es un código fuente que tenemos, el de arriba, el de abajo es un compilador que tenemos y tenemos un Pentium. Entonces, maravillosamente, como tenemos un Pentium, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar las tres piezas y ver, este Pentium lo coloco acá. En una máquina que acepta Pentium, el único ejecutable que yo tengo es este. Por lo tanto, puedo ejecutar el número 2 sobre la máquina Pentium, porque el otro es C y el C no. Una máquina que ejecuta código Pentium no ejecuta C. Entonces, acá tenemos, puedo ejecutar el compilador de C a Pentium sobre la máquina Pentium y me queda esto. Y luego, ven acá. Puedo compilar este compilador, porque este compilador está escrito en C. Está escrito en C. Por lo tanto, como yo tengo un compilador de C, estos dos deben ser iguales. Puedo compilar ese código fuente, ¿sí?, en este compilador de Pentium. ¿Qué voy a obtener como resultado? Bueno, el resultado es que voy a tener otro compilador, pero en este caso, este y este permanecen iguales, porque yo no voy a escribir un compilador, ¿sí?, que tome como fuente Pascal y de repente aquí me va a aceptar Java mágicamente. Y la salida, pues también, ¿no? Si generó Pentium, pues no va a generar otra cosa. Lo que va a cambiar es que este es el código fuente escrito en C y este es el compilador escrito en Pentium. ¿Qué compilador es? El compilador que estaba en este código fuente, el compilador de Pascal a Pentium, pero que ahora es ejecutable en un Pentium. Esa es la diferencia. Entonces, una vez visto esos dos conceptos fundamentales, los diagramitas y demás cositas, vamos a ver los conceptos que me sirven ver con esos diagramas. El primer concepto que vamos a ver es el de compilador enlazador. Esta técnica divide el proceso de traducción en dos partes.
La primera utiliza un traductor de un lenguaje fuente a un código intermedio. Y la segunda utiliza otro para traducir del código intermedio al lenguaje objeto. Nosotros hablamos del código intermedio hace algunas clases atrás. Vamos a agarrar al azar a ver si alguien conoce esto. Alexandra, ¿qué es el código intermedio en un compilador? ¿Se acuerda? Sí, bueno, más o menos. Bueno, O a ver, sea, intenta. creo que el código intermedio no es el lenguaje de programación en sí de la máquina, sino que como que parte de la máquina abstracta, o no me acuerdo muy bien la definición. A ver, Gabriel, vamos a ver si Gabriel ayuda. Gabriel, ayuda, a ver. El de implementación. No. ¿Alguien tiene idea? Profesor, disculpe, ¿no es ese el de el código optimizado para que pese menos? ¿No es? No me acuerdo, no recuerdo muy bien. Bueno, Y en la parte te lo voy a donde decir sencillo. Un código intermedio es un código fácil de generar y que generalmente tiene que ver con un computador abstracto que no existe, que está hecho para que luego sea posible su transformación a un código real de manera mucho más simple. Ejemplo de estos códigos intermedios es el bytecode. Usted cuando genera o compila un programa en Java, usted compila hacia bytecode y luego tiene una máquina virtual que lo interpreta. Claro, eso es otro concepto, pero algo así. Para que lo vea más sencillo, cuando usted utiliza el lenguaje C, él a veces genera unos que se llaman OBJ. Y estos OBJ, bueno, no, algunos compiladores lo hacen, otros utilizan los OBJ de manera diferente. Estos OBJ a veces son en un lenguaje intermedio y no son en el lenguaje real. Y luego él con un traductor traduce estos OBJ al lenguaje de la máquina y allí sí lo une, lo enlaza. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para algo que vamos a ver en el ejemplo. Ya vamos a ver. En este caso, tenemos el programa ordenar escrito en el lenguaje ADA. Tenemos un compilador de ADA hacia OBJ, ¿sí?, que se ejecuta sobre la máquina M. Cuando yo compilo el programa ADA, pues ¿qué me va a quedar? El programa ordenar, perdón, nada. Me va a quedar el mismo programa ordenar, pero en OBJ. La característica de este código intermedio es que no es ejecutable por sí mismo. ¿Sí? Yo no se lo puedo pasar directamente a una máquina y ella se va a ejecutar. Para poderlo hacer hay dos opciones. O lo interpreto o lo termino de traducir al código que es Java, por ejemplo, uso la interpretación Java y .NET que trabajan iguales. Y lenguaje C, en C++, y esos decidieron transformarlo al código de máquina directo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ese programa OBJ, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué hacemos un proceso de compilación de dos? Bueno, porque esta parte, la parte izquierda, donde dice compilador, es abstracta de la máquina donde se ejecuta. Es decir, el compilador que yo creo para que me genere OBJ, a pesar de que aquí está en la máquina M, muy posiblemente el código fuente, se pueda compilar para cualquier máquina. ¿Por qué? Porque es el mismo código fuente. Si usted lo pasa por un compilador de MAT, le va a generar código de MAT. Si usted lo pasa por un compilador de Windows, le va a generar código de Windows y va a obtener el mismo compilador. Y el resultado va a ser compatible con cualquier máquina. ¿Por qué? Porque él no genera código ejecutable, sino el OBJ. Y luego usted en cada máquina puede generar un enlazador que transforma ese OBJ al código de la máquina. Y usted preguntará, ¿qué ventaja tiene eso? Imagínate, por ejemplo, que te manden a hacer 3 compiladores para 3 máquinas diferentes, para Linux, Macintosh y Windows. Sí, 3 compiladores. Si ustedes lo hacen de esta manera, hacen solo 3 de estos, 3 de los de la izquierda, y hacen 3 de los de la derecha, y terminarían haciendo 6 compiladores más nada. Si lo hacen de otra manera, es decir, un compilador en cada máquina, pues tendrían que hacer 3 en cada máquina. Serían 3, 6, 9 compiladores, ¿sí? Además del hecho de que el segundo, que es el enlazador, tiene que ser optimizado para la arquitectura y por lo tanto es mucho más difícil de lograr que el primero, que es genérico. Al optimizarlo por el hardware, va a ser más difícil de lograr. Entonces el refuerzo va a ser muchísimo mayor.
Eso lo van a ver después en algunos ejemplos, ¿no? Luego tenemos el compilador cruzado, ¿sí? El compilador cruzado es una técnica que genera código objeto para un computador distinto del que lleva a cabo la compilación. Son procesos muy parecidos, pero diferentes. Supongamos, por ejemplo, que usted desea generar un programa para un celular. La mayoría de ustedes que trabajan ya programando y eso, en empresas y hacen programitas de celulares y eso y demás. Entonces, ¿tienen que programar el programa del celular en el celular? No. Tienen que usar la técnica de compilador cruzado. O inclusive, usted puede, si usted tiene un programa en Linux y le dicen, bueno, tiene que generar este programa para Windows, Macintosh y Linux. Usted se va a poner a buscar una máquina con Windows, otra con Linux, otra con Macintosh para generarlo. No, usa esta técnica. ¿Qué hace esta técnica? Bueno, hay compiladores que generan código objeto para la máquina diferente a la cual se ejecutan. ¿Sí? Usted puede generar, por ejemplo, en Linux, código de Windows o código de Mac. El problema es que no lo va a poder ejecutar en Linux, pero lo puede generar. Igual como puede generar una aplicación de celular. Entonces, la idea se explica aquí muy sencillo, ¿no? Es el que se crea en una máquina diferente a aquella para la que se genera el código. Escribimos el lenguaje L en el lenguaje L que genera código de la máquina MX. Hasta ahí vamos bien. Pero no, la máquina MX es una máquina que va a salir al mercado y todavía no existe. La única máquina que existe es la máquina M. Entonces, en la máquina M, yo tengo un compilador de L que se ejecuta sobre esa máquina M, pero la diferencia es que genera código para la máquina M. Por lo tanto, al compilar el código que escribí, me va a crear un compilador de L que genera MX. Es decir, eso no va a cambiar, eso no es mágico. ¿Sí? Usted no guarda en la nevera una manzana y al otro día usted la abre y le aparece una pera. Igual pasa en los compiladores. Si usted escribe un compilador que toma como lenguaje de entrada una L, el lenguaje L, y genera como salida MX, cuando usted lo compile, mágicamente eso no va a cambiar. Va a ser lo mismo. Lo que sí va a cambiar es que estaba escrito en el lenguaje L, en el código fuente, y ahora en el código de máquina va a estar escrito en el lenguaje M, porque es el lenguaje M es el que genera el compilador, por el cual yo lo pasé. Esta sería la primera fase. En esta primera fase, perdón, el producto es el compilador del lenguaje L que genera el lenguaje MX, pero se ejecuta sobre la plataforma M. Es decir, tengo un compilador que me genera el lenguaje para la máquina que yo quiero, pero para ejecutarlo necesito una máquina vieja. No se puede ejecutar sobre la máquina nueva, al menos de manera óptima. Por eso, en la segunda fase, agarramos el mismo código fuente, el mismo código fuente que yo escribí. Digo, ¿qué pasa si yo ese código fuente que escribí lo paso por el compilador que obtuve, que es el 3, LMXM? Entonces lo compilo. Obviamente el lenguaje L y MX sigue siendo el mismo. La diferencia está en que ahora este compilador queda compilado, su ejecutable, en el lenguaje MX. Por lo tanto, este compilador se ejecuta sobre la máquina MX y genera código para la máquina MX. ¿Alguna duda? No hay duda. Sigamos adelante. Aquí hay un ejemplo de Pascal. Dice, tenemos la máquina M4, tenemos el Pascal M4 que se ejecuta en la máquina M4 y genera código de M4 y escribimos un Pascal, un compilador de Pascal en Pascal para la máquina M5. Entonces pasamos el compilador de Pascal para la máquina M5 por el compilador que tenemos, que es el compilador de Pascal que se ejecuta en la máquina M4 y genera código de M4. Por lo tanto, me queda un compilador de Pascal que genera código para la máquina M5, pero se ejecuta sobre la máquina M4. Es decir, en este punto ya podemos crear programas que se ejecuten sobre la máquina M5, pero solo lo podemos hacer sobre la máquina M4. Si queremos que los programas se ejecuten, el compilador funcione sobre la misma máquina M5, volvemos a pasar el código fuente anterior sobre el compilador nuevo que obtuvimos y tenemos ahora un compilador de Pascal que genera código M5. ¿Sí? Aquí tienen que cuadrar y ahora el resultado es este, es decir, ya no está escrito en el lenguaje M4, sino en el lenguaje M5 y por lo tanto aquí tenemos un compilador de Pascal que se ejecuta en la máquina nueva y genera código para la máquina nueva. Esta otra técnica es muy usada, el bootstrapping o autocompilador.
En la mayoría de los lenguajes de programación, resulta que si usted está creando un lenguaje de programación, usted cree y considera que su lenguaje es bueno. Por lo tanto, si usted llega y hace un lenguaje de programación, digamos, el lenguaje F, que existe, y lo hace en C# o lo hace en Java, o lo hace en C, ¿cuál es el mensaje que está diciendo? El mensaje que está diciendo es: voy a usar el otro lenguaje de programación que es más chévere y sí sirve para hacer compiladores, y el mío pues no lo uso. Entonces, para llenar ese ego de los programadores, surgió el proceso de bootstrapping. Se usa también en otros ámbitos, ¿no? Pero simplemente ahí. ¿Cuál es la idea? Se desarrolla un compilador en el lenguaje que sí existe, que tenga las características mínimas que se necesitan para generar un compilador del lenguaje nuevo que estoy creando. Ese compilador no va a ser optimizado, solo va a aceptar un subcomando, un subconjunto de las sentencias completas del compilador, y solo es lo que se necesita para crear un compilador. Entonces, luego voy a pasar por ese compilador mal elaborado, no óptimo, que solo toma un subconjunto de las sentencias del lenguaje. Voy a pasar el compilador, ¿sí?, por allí, y obtengo un compilador. Perdón, escribo ahora el compilador en mi lenguaje, en el lenguaje nuevo que estoy creando, y puedo ya obtener el compilador basado en mi lenguaje. Ya les muestro cómo, porque también tiene su truco. A ver. Supongamos que tenemos la máquina M y tenemos un compilador de Pascal que se ejecuta sobre la máquina M, pero resulta que me genera código M-. Cuando hablamos de M- y M+, significa que es código poco eficiente. El compilador se ejecuta sobre la máquina M, pero con código poco eficiente. Entonces yo digo: oye, yo quiero hacer un compilador de Pascal, escrito en Pascal, pero que se ejecute pero que genere código M+, código más eficiente. Entonces, ¿qué hago? Agarro, ¿sí?, y lo que hago esto es, este compilador que estoy haciendo aquí, el 1, ¿sí?, es un compilador de Pascal, que está escrito en Pascal, que genera código más eficiente. Lo paso por el compilador que tengo, que es un compilador, ahí está mal, el diagrama está mal, M-, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo compilo queda Pascal, genera M+, pero el compilador se ejecuta de manera ineficiente. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo este compilador lo puedo usar para generar código de Pascal eficiente, pero él se ejecuta ineficiente. Lo uso. Aquí está. Se ejecuta ineficiente y genera código eficiente. El de arriba está mal porque debería ser el de el 1. Y los números están mal, de hecho. Bueno. Se ejecuta, de acá se ejecuta acá. El compilador corre ineficientemente, pero genera código eficiente. Vuelvo a pasar el mismo código. Y esto me genera un compilador de Pascal que se ejecuta eficientemente y genera código eficiente. Eso es todo. Ahora sí puedo compilar programas y obtenerlos de manera eficiente. Pueden llevar esto a otro nivel. Supongamos, no vean aquí Pascal y eficiente y ineficiente. Vean que ustedes tienen un nuevo lenguaje de programación llamado M. Y entonces tienen un compilador de lenguaje C. Si ustedes tienen solo un compilador de lenguaje C y quieren hacer su compilador de M escrito en el lenguaje M, está como difícil. Vamos a ver, hay que usar la table de los pobres. Tenemos entonces un compilador de C que se ejecuta en x86, por así decirlo. Toma como lenguaje de entrada C y genera código x86. Hasta ahí vamos bien. Eso es lo que tenemos. Entonces yo quiero tener un compilador del lenguaje nuevo M, escrito
A ver si lo puedo mover. Nada. Bueno. Escrito en ese lenguaje. Es decir, si yo tengo un compilador de C, pues yo nada más puedo escribir mi lenguaje en C. Más nada. Mi lenguaje va a aceptar M y va a generar código de x86. Pero como este lenguaje que está acá es un subconjunto, lo voy a llamar M-. Es decir, no tiene todas las instrucciones que puede tener el lenguaje M, sino tiene las instrucciones necesarias únicamente para generar un compilador. ¿Sí? Entonces, cuando lo compilo, ¿qué obtengo? Obtengo el lenguaje M, ¿sí? Menos a lenguaje M menos, genera x86, se ejecuta sobre un x86. ¿Qué problema tiene esto? Que mi compilador me tocó escribirlo en C y yo no lo quiero tener escrito en C. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a agarrar y digo, bueno, entonces yo como quiero tenerlo en mi propio lenguaje, yo tengo ya un lenguaje que se ejecuta, que es el M-. Yo puedo agarrar y escribir mi compilador en el lenguaje M-. ¿Sí? Porque son todas las instrucciones suficientes para hacer un compilador que acepte como lenguaje de entrada el M y acepte como lenguaje de salida el x86. Inclusive aquí puede ir más allá. Este lenguaje x86 puede ser que genera de salida x86 que sea ineficiente porque no me interesa que sea eficiente. ¿Sí? No me interesa que sea eficiente. Entonces, al tener, vamos a ponerle numeritos. Este es uno nuevo que yo estoy creando. Lo voy a pasar por el 3. Había una interfaz, yo no sé qué se me hizo. Un tesista hizo una vez un programa gráfico que hacía esto para la web, pero no sé qué se hizo. Hacía estos diagramas en web. Así que sigamos con los recursos pobres. ¿Cómo? Sí, pero nada. Vamos así. Utilicemos recursos para pobres. Hasta que no compre la table. La de dibujar. MX86. ¿Sí? Cualquier. Pero ya vaya. Voy a pasarlo en el compilador de arriba, que es el x86 menos. ¿Sí? No, x86 más nada, perdón. x86. Bueno, aquí faltó algo, ¿no? Faltó la máquina. No sé cómo colocar la máquina. Voy a colocarla al revés. La máquina, ustedes entienden. La máquina, que es un x86, x86. Y entonces, aquí abajo es el 3. 5. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Un compilador de M-. Compilador de M-, ¿sí? Que genera código de x86-. Por lo tanto, me queda este compilador así. Pregunto, ya hice mi compilador del lenguaje M, que me genera código para x86 escrito en el mismo lenguaje M, en un subconjunto del lenguaje M. Pero ¿qué problema tiene ese compilador? El que número 5, ¿qué problema tiene? Que es ineficiente. Ajá, ¿cómo lo arreglo? Para arreglarlo, como tengo dos dedos de frente,
Voy a agarrar. Bueno, tengo dos dedos de frente, pero a dibujar no son. Ajá. Entonces, voy a usar ese nuevo compilador que generé, que es el 5, ¿sí? Y le voy a pasar el mismo código que tenía, el 4, generando uno nuevo que sería el 6. Es decir, traduzcámoslo al español. El 4 es M. M, que genera código x86, ¿sí? Y está escrito en el lenguaje M-. Como el lenguaje M- es un subconjunto del lenguaje M, significa que el que compila M también es capaz de compilar M-, ¿sí? Es decir, es como que usted meta un programa de un Pascal que tiene menos instrucciones en el programa que compila Pascal con todas las instrucciones, incluyendo esas. Este es capaz de compilar programas más complejos, pero también es capaz de compilar este subconjunto del lenguaje. Ese está escrito en x86- y lo mando a ejecutar en el x86. Menos y genera código x86. Entonces, ¿el resultado qué es? Es el compilador que ya funciona bien. Compilador que genera código x86, perdón, que se ejecuta sobre un x86 de manera eficiente y genera código x86 eficiente. Pregunto, ¿entendieron? Sí. Sí. Les voy a copiar el dibujito en su Telegram. Ahí está. La obra de arte. Y bueno, de eso trata más que todo el bootstrapping, ¿sí? También podemos hablar de compiladores interpretativos. Los compiladores interpretativos son compiladores como Java, pues, en el cual el concepto de intérprete y plataforma de ejecución se une creando lo que se llama como máquina virtual. En este caso tenemos arriba un intérprete y una máquina. Se unen los dos en uno solo, creando una máquina virtual. Es decir, como la máquina virtual de Java, la máquina virtual de .NET, un programa que es capaz de tomar un lenguaje intermedio y interpretarlo en la máquina. Pero ese lenguaje intermedio tiene como característica que para pasarlo al lenguaje de máquina, él está en un bajo nivel, pero un bajo nivel que no es compatible con ningún CPU, sino un bajo nivel que es óptimo para su interpretación. O sigue siendo un lenguaje de bajo nivel, por eso se llaman compiladores. Por ejemplo, el lenguaje Ilan-Sam o el bytecode de Java, el Ilan-Sam de Assembly, de .NET, él es muy parecido a un lenguaje que vamos a ver en la materia. En los compiladores que he generado, de hecho, el lenguaje es el mismo, las mismas instrucciones y todo. Siguen siendo instrucciones de bajo nivel, pero cuando usted lo manda a ejecutar, él ve la instrucción de bajo nivel y en tiempo real la transforma en instrucciones de máquina, pero eso es una simple interpretación. No tiende a ser una, por eso son máquinas virtuales, no tiende a ser una compilación. Entonces, también tenemos compiladores interpretativos, ¿sí? La unión de un intérprete de BASIC y un PC quedaría así. Bueno, este es el ejemplo, perdón. Sería BASIC PC. ¿Sí? Máquina virtual. Entonces, el mejor ejemplo es el Java. Tenemos un programa escrito en Java, lo pasamos por un compilador de Java que se ejecuta sobre una máquina de M y genera bytecode. Por lo tanto, este programa en Java ahora genera, tenemos el programa ya compilado en Java, es un programa en bytecode. La máquina virtual de Java no es más que la unión de una máquina MX con un intérprete que se ejecuta en MX y acepta como entrada bytecode. Por lo tanto, es este que está acá. Para ejecutar entonces este programa, simplemente se lo pasamos a esa máquina virtual, ¿sí? Que es la unión de un intérprete con una máquina, y lo ejecutamos. Y listo. Ahí tienen algunos ejercicios propuestos, algunos de esos tienen errores en la redacción, háganlos. Bueno, se los dejo allí.
Ahora vamos a ver la introducción al análisis léxico. El analizador léxico, también denominado explorador o escáner, representa la primera fase de ejecución de un compilador. Es la única fase que toca el archivo fuente. Después de que el programa pasa por el analizador léxico, nadie toca el archivo fuente, nadie lo vuelve a ver. Entonces, es el encargado de leer uno por uno los caracteres del archivo de entrada y agruparlos formando los lexemas de las entidades léxicas primarias que son denominadas tokens. Ya vamos a ver qué es eso. Es decir, transforma todos los caracteres de entrada de un programa en tokens, ¿sí? Que son transferidos al analizador sintáctico. Al ver el diagrama, entonces, llega el programa fuente, pasa por el analizador léxico o escáner, y allí ocurre la división en testigos. Y estos testigos son enviados al analizador sintáctico, pero eso no funciona así. El analizador sintáctico es como el proveedor de la droga y el analizador léxico es como el consumidor. Entonces, funcionan bajo el algoritmo productor-consumidor. ¿Sí? El analizador léxico no le da, perdón, no genera tokens, ¿sí? Al analizador sintáctico hasta que esto se lo solicita. Productor-consumidor. Lo dije al revés el artículo. Entonces el que produce es el analizador léxico, el sintáctico es el adicto. Entonces cada vez que el analizador sintáctico quiere tokens, el analizador léxico se los pasa. Pero el analizador léxico no produce tokens por sí mismo, espontáneamente. Se los manda al analizador sintáctico. Puede mandarle varios a la vez, ¿sí? Esa es la idea. Si tomamos este ejemplo, por ejemplo, los caracteres 1, 2, 5, 7, 3, en el analizador léxico, dirá, y punto y coma, el 1, 2, 2, 5, 7, 3, cuadra con el patrón de constante entera, el lexema. Y el lexema punto y coma coincide con el patrón de testigo punto y coma. Es decir, ahí tenemos ya los dos conceptos. Lexema es el texto que yo reconozco y testigo es la representación genérica de ese texto. Este es un texto que representa una constante entera, que es lo que al final le interesa a mi compilador para eliminar parte de la complejidad. Si yo les digo a ustedes x igual a 1 más 99, punto y coma, ustedes lo analizan, ustedes tienen que, ¿qué es x? Ah, es una variable igual, el 1, el más. Y si yo les digo variable igual a entero más entero, punto y coma, para ustedes, si hacen el papel de un analizador sintáctico, es exactamente lo mismo. Inclusive la primera opción es mucho más compleja porque usted tiene que imaginarse de cada cosa que es. En cambio, en la segunda opción ya le están separando todo y usted simplemente lo ve y lo usa de esa manera. Entonces, aquí, si comparamos las expresiones en las que reemplazamos los caracteres en blanco por el símbolo de punto para leerlo mejor, vemos que la estructura de las dos expresiones es equivalente, es decir, esta de acá y esta de acá son las mismas, a pesar de que tienen espacios en blanco diferentes. Por eso, cuando yo paso a testigos, los testigos de ambas expresiones son exactamente los mismos. Variable, asignación, variable, símbolo de multiplicación, entero, símbolo de suma, entero, punto y coma, a pesar de que están diferentes. Inclusive pueden ser números diferentes y ser variables diferentes y dar el mismo resultado, como este que está acá. Son diferentes, pero el resultado es lo mismo. Variable, asignación, variable, multiplicación, entero, suma, entero, punto y coma. Entonces, en estos casos mostrados podemos decir que diferentes distribuciones de caracteres dan lugar a la misma estructura de un programa. Y en eso se basa todo lo que hace un analizador léxico. Entonces, si las diferentes fases del compilador tuviese que trabajar siempre directamente con los caracteres, descubrir la estructura del programa sería complicado. Eso es lo que siempre les pasa. Por ejemplo, hay un truco que siempre utilizaban los profesores de programación para negarle los puntos a los pobres alumnos. Hagan por puntos extra una calculadora. Entonces, haga la calculadora y entonces comenzaban los alumnos que si la calculadora así. Haga esta calculadora. Y me metían operaciones así, y luego así, y luego así. Ahora los pobres alumnos se ponían a hacer eso para que era el resultado correcto y los ponían a hacer esa vaina con puro if.
Puede ser que les diera el resultado correcto, pero el esfuerzo que iban a hacer para hacer el resultado correcto iba a ser una locura. Entonces, para eliminar esa complejidad, es que se hace esto. Bueno, luego el análisis sintáctico es el que resuelve el otro problema. Y entonces, por este motivo, la primera fase es la única que toca el archivo de entrada y los convierte en tokens para que ninguna fase de aquí en adelante tenga que ver nada con el archivo fuente, ni lo que él significa, sino su representación en esa abstracción genérica que son los tokens, ¿no? Entonces, las tareas específicas del analizador léxico son reconocer los componentes léxicos del lenguaje, eliminar los espacios en blanco, los tabuladores, los saltos de línea de página y otros caracteres propios del dispositivo de entrada y eliminar los comentarios del programa fuente. Reconocer los identificadores de variables, tipos constantes y guardarlos en la tabla de símbolos. Avisar de los errores léxicos que detecte. Relacionar los mensajes de error del compilador en el lugar en el que aparecen en el programa fuente, línea, columna, etc. Entonces, ¿por qué separamos el analizador léxico en sintáctico y por qué los montamos en la forma productor-consumidor? Porque es mucho más eficiente. No es eficiente agarrar 5 megas de código fuente y traducirlo todo a tokens y tener los 5 megas en memoria, ¿sí?, de código fuente. Y luego comenzar a aplicar el análisis sintáctico sobre eso, sobre todo en los dispositivos con poca memoria. Supongamos que usted tuviese una máquina que solo tuviese 1 mega de memoria. Ya no existe eso, pero supongamos. Y usted desea compilar un código de 5 megas. ¿Cómo resuelve ese problema? Pues no compila todo el código a la vez, sino por pedazos, que es lo que hacen los compiladores. Solo a medida que el analizador sintáctico requiere tokens, él se los va dando. Las ventajas: se simplifican las partes de análisis, el analizador sintáctico y el analizador léxico se especializan en sus labores. Uno se especializa en leer el archivo, el otro se especializa en interpretarlo, ¿sí? Y el diseño general se vuelve más claro y comprensible. Se mejora la eficiencia del compilador en conjunto y se aumenta la portabilidad. Porque si tú quieres cambiar el compilador de una máquina a otra, simplemente le tienes que cambiar el sistema de manejo de archivos que está en el analizador léxico. El sintáctico y el semántico deberían ser independientes de la arquitectura. Ahora, el generador de código de objetos sí ya es otra cosa. Cuidados a tener en la implementación de un analizador léxico. Bueno, lo del lexema más largo. Si se consigue los caracteres mayor B, al encontrar el mayor, hay que leer el carácter siguiente, la retrocompilación, retrolectura, es decir, leerlo sin consumirlo, para saber si lo que viene es un mayor o un mayor igual. No sabemos hasta que no leamos el carácter siguiente. En el primer caso, como leímos una B, es un mayor, ¿sí? Y los identificadores también suelen tener una longitud útil. No pueden haber identificadores, por ejemplo, de 100 caracteres, sino los llevamos hasta 6, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos el siguiente código fuente, if valor igual 20, then valor, 2 puntos igual valor más 1 punto y coma. ¿Qué generará el analizador léxico? Genera un testigo de if, un testigo de identificador, un testigo de igualdad, un testigo de constante entera, un testigo de ten, un testigo de identificador, de asignación, identificador, suma, constante entera, punto y coma. Eso es lo que identificará, ¿no? El lexema, por ejemplo, el lexema de la constante entera, ¿esta cuál es? El 1. El lexema de este identificador, ¿cuál es? El valor. El lexema de esta constante entera es este 20, que es el entero. ¿Sí? Bueno. Esta información basta para analizar la estructura de la secuencia, pero para verificar su significado semántico hace falta más información. Así pues, hay que asociar cada nuevo dato con un testigo que nos proporciona información en la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es básicamente una tabla que intenta, y en los identificadores del sistema intenta, pues, ver cuáles son variables. Pues. Eso es lo que intenta reconocer cuáles son variables. Entonces, carácter de entrada, componente léxico, valor del componente léxico. Tal. Ah, esa es otra cosa. Los testigos, para hacerlo más eficiente, usted lo ve aquí como una palabra. If, identificador, igualdad, constante entera, pero ellos son constantes enteras. Es decir, este es 10, 20, 30, 40. Otro identificador son 10, 20, 20, 20, 20. El identificador es 20, entonces en todos lados es 20. ¿Sí? Por eso dice valor numérico del componente léxico.
Letsema, posición en la tabla de símbolos, eso es para los identificadores más nada. Y pareja analizar, al analizar el análisis sintáctico, eso es para otra cosa. Y así tiende a ser el diseño general entonces un analizador léxico. El analizador léxico tenemos sistema de entrada, memoria intermedia, programa fuente. El programa fuente es leído por ese sistema de entradas con un buffer. El analizador léxico, ojo, también hace lectura eficiente. El analizador sintáctico solicita los tokens, ¿verdad? Pero entonces el analizador léxico es perezoso también, él no hace tokens por adelantado, sino cuando el analizador sintáctico le dice, deme otro token, él comienza a leer carácter por carácter el programa fuente hasta que se genera un token y ahí para y le manda el token al analizador sintáctico. Si él le pide otro token, hace lo mismo. Claro, este sistema de entrada podría interpretar varios tokens por adelantado, tenerlos en un buffer e irlos dando. Esas son optimizaciones que se pueden. Aló, aló, pensé que había sido ya. Sí, epa, ¿qué pasó? Creo que se fue. ¿Aló? Se le fue la luz, Se le seguro. cayó. Sí, Sí, se fue. se le cayó la computadora. Un break para que intentemos, no sé, qué hacemos con nuestras vidas. Asimilar todo eso. Sí. Ah, ya escribió por Telegram. No digo que ya entra. Ah, sí, que se le fue la luz. ¿Aló?
Profe, Tenía apagado el micrófono. Toda una estrella. Ajá. El funcionamiento del analizador léxico es como ya les dije. El analizador sintáctico. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, sí, se Sí, le profesor, ahora sí. Ahora, el analizador sintáctico Profesor. hace una petición de nuevo de un testigo al analizador léxico. Este analiza la cadena de entrada, carácter por carácter, hasta obtener un testigo que retorna junto con sus atributos al analizador sintáctico. ¿Qué son los atributos de un testigo? Es en qué archivo fuente lo consiguió, en qué línea y sí, en qué línea, en qué posición. ¿Para qué sirven esos atributos? Por ejemplo, si da un error durante el análisis semántico, perdón, o sintáctico, usted puede decirle al compilador en qué línea del código fuente está el error. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, al ser fases independientes, entonces el analizador léxico y el analizador sintáctico pueden tener un nivel más alto de especialización y pueden ser modificados sin afectar el resto del compilador. Entonces el sistema de entrada puede optimizarse, eso ya lo dije hace rato, bla, 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 bla. Y las particularidades del código fuente bajo distintas plataformas de ejecución quedan confinadas entonces al sistema de entrada. Ya lo expliqué hace rato. Entonces, puesto que el código del analizador léxico es muy parecido en la mayoría de compiladores de lenguaje de uso general, se puede reaprovechar cambiando solo las tablas de definición del lenguaje, clave de operadores, etcétera, y aumentar de este modo su portabilidad. Ajá. Repasar para la próxima clase el curso de Java y las expresiones regulares. La próxima clase va a ser práctica de Java. Le iba a dar hoy, pero ya con esto que se fue la luz ya se me quitaron las ganas. Entonces, ¿cuándo la podemos dar? ¿El lunes les parece? Sí, profe. Para tener esta semana de repaso. Sí, el Listo. lunes me parece. Entonces, Sí, el lunes. el lunes la vemos y salimos todos. Vayan descargando el IntelliJ, vayan descargando un programa que se llama, ya les paso por acá. Por el chat se llama JFlex. JFlac creo que se llama el otro. Este es para... El de arriba es el que nos interesa, del IntelliJ. Les digo IntelliJ porque es un mejor compilador que los otros para no andar con problemas todos de... Ese es gratuito, así lo prueban y ven otro compilador diferente. Y ven que en el mundo existe más que Eclipse y los que trabajan con Java, que Eclipse y el otro. Ahora si trabajan con .NET ya no tienen solución. .NET es un desastre. El Linux es muy bueno. Una pregunta. Dime. ¿Qué versión de Java vamos a utilizar? Utilicemos la que sea compatible con JFlex. No sé cuál será compatible. Tienen que ver en la página web. JFlex, vamos a verla, meterla acá. Voy a meterla. Claro, ustedes no están viendo lo que yo estoy metiendo, pero vamos a ver si pide alguna. JFlex. Ahí tiene un manual en la página. El manual es muy completo. En los dots. Requerimientos. Esta versión de JFlex que vamos a usar es nueva. Por lo tanto, los conocimientos que les voy a dar en las láminas tal vez estén desactualizados. Vamos a intentar guiarnos por el manual, ¿no? También está como... mira, está como Maven plugin. Podemos hacer una aplicación de Maven y va a ser más lindo. Yo después veo eso el lunes con ustedes. Dice aquí Java... No dice la versión de Java. Java 8. ¿Será Java 8? Si es Java 8 puede ser compatible con cualquiera porque Java 11, Java 13, creo que es 13 el que viene después. Los últimos cambian como por 2 cifras, son todos compatibles. Lo único es que incluyen cosas nuevas y ya no trabajan por paquetes, sino por módulos. Entonces, pueden usar el que quieran. Recomiendo el 8 o el 11, que son los más cerquitas a él, ¿no? Pero siempre y cuando les sirva. El IntelliJ es muy bonito. Ustedes lo instalan y le dicen a él, instáleme el JDK tal, y él busca el JDK y se lo pone y todo. No tienen ustedes que instalar nada. Y se lo configure toda vaina. Utilícenlo para que vean. Entonces usted dice, yo quiero, no tienen JDK, bueno, yo quiero este. Quiero el 8 y él puede instalar varios a la vez en la máquina, no hay ningún problema.
Bueno, quedamos así entonces. Hasta el lunes será. Feliz fin de semana para todos. Profesor, disculpe. Estamos conversando un poco sobre el proyecto y usted nos dijo algo de que eran mínimo 4, pero no sé si ese mínimo 4 es ya me he preguntado como 10 veces por 5. Sí, Clayman, sí puede poner 5. No, yo soy Iván, disculpe. Ah, Iván. Entonces, me lo oí mal. No importa, Iván. Pueden ser 5, no hay problema, hay 4 a 5. Y al fin sí trabajaremos en base a un intérprete, ¿sí? Ah, no se sabe. Solo Dios sabe. Todavía tengo como 3 semanas para decir eso. Bueno. Vamos a ver qué hacemos. Algo que sea educativo para ustedes. Bueno, quedamos así entonces. Hasta luego. Sí, profesor. Hasta luego. Hola, profesor. Dale. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor.